Evangelio de diciembre 28, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, y esa misma noche tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y también una parte de la primera de San Juan. Hermanos, este es el mensaje de Jesucristo. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Pero si vivimos en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Él se ofreció como víctima de expiación por los pecados del mundo entero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos viendo un poco este relato tan interesante. Vemos cómo una vez que fueron los sabios, estos que les llamamos Reyes Magos, que en realidad eran hombres sabios de Oriente, una vez que han llegado, adoran al Señor, comparten sus regalos, se quedaron a lo mejor algunos días y se van. Se hace esta aparición del ángel del Señor nuevamente a José en sueños. Recordemos que José había sido preparado, tranquilizado, avisado de que el hijo de María era hijo de Dios y es hijo de Dios. También en un sueño a través del ángel. Ahora se le avisa de un peligro inminente. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Qué preocupación tan tremenda la de José. Qué circunstancia tan difícil, tan precaria. El hecho de tener que salir sin ninguna preparación. Si hubiera uno podido, si José, por ejemplo, hubiera podido prepararse con una semana, seguramente habrá sido el viaje más tranquilo, con mayores posibilidades de confort. No me puedo imaginar sino a José y a la Virgen nuevamente en su burrito, con solo las pocas cosas que podían llevar, huyendo, saliendo, corriendo de Belén, por miedo al rey. No sabemos en qué momento, cuántos días, cuántas horas inclusive, pasaron para que el rey se diera cuenta del engaño de los Reyes Magos. Los Reyes Magos habían sido engañados por principio por Herodes. Vayan e investiguen todo sobre ese niño y después cuando lo encuentren vengan a decirme, para ir yo también a adorarlo, les dijo Herodes. Su intención desde el principio era ir a asesinar a ese niño, que él pensaba era como un rival por el puesto de rey que él detentaba. Sin embargo, los reinados, el de Herodes y el de Cristo, son muy diferentes. Cristo, a la pregunta de Pilatos en el pretorio, ¿con que tú eres rey?, el Señor le contesta, mi reino no es de este mundo. Él no viene a quitar reinados de nadie, porque Él es rey del universo, y ante eso nadie puede competir con Él.
Sin embargo, el odio de Herodes y el engaño no resulta. También a los magos el ángel les avisa que no regresen con el rey. Pero se enfurece el rey Herodes y manda matar a todos los infantes de menos de 2 años. Se da cuenta, hace un cálculo y él piensa, dentro de esos infantes tendrá que estar este niño rey. Él no sabe que es el niño Dios, solamente sabe que es un Mesías, es decir, un ungido, y que como ungido probablemente pudiera reclamar el trono real. He ahí la pequeñez del hombre, que se mueve por el interés económico, por el interés del poder, del placer. Se cumplen entonces 2 circunstancias muy interesantes. Por un lado, lo que ya había dicho Dios por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo, porque tuvo que ir la Sagrada Familia como asilado político. Pensemos en todos estos hermanos. En estos días pasados, la semana pasada, llegó el refugiado número 1.000.000 a las costas de Grecia. Refugiado 1.000.000, 1.000.000 de refugiados de Siria, de Irak, de África, igual que la familia sagrada. ¿Qué recibimiento les hemos dado? Después vemos, después de este asesinato masivo, y digo masivo, pensemos en unos 60 o quizás 100 niños. No eran miles y miles de niños, pero si hubiera sido tu hijo uno de los asesinados, sería todos los niños del mundo. Y dice, se cumplió lo dicho por Jeremías. Se escucha el llanto de Raquel por sus hijos porque están muertos. También en la primera lectura, San Juan nos ha dicho, en Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y nosotros podríamos hacernos la pregunta que a mi modo de ver se pareciera esencial. ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios llama en la precariedad a José para tener que rescatar a su hijo? ¿Por qué no manda un ejército de ángeles a cuidarlo? ¿Por qué ha permitido la maldad de Herodes? Bueno, ciertamente Dios no hay oscuridad en Él, ni quiere Él tampoco el mal, pero tolera nuestras acciones, aun aquellas que son malas. Y las tolera porque Él puede sacar bienes aún de nuestras maldades. Porque el salario del pecado es la muerte. Y lo que realmente importa es recordarnos que Jesucristo es el Dios de la vida. Jesucristo en la cruz reina resucitado también. Porque en la cruz ha vencido a la muerte propia. Nuestra religión es la única religión que habla de la resurrección. De la resurrección de los muertos, porque nuestro Dios ha estado muerto y ha vuelto a la vida, específicamente nuestro Señor Jesús. Entonces imaginémonos y contemplemos esa oferta que Dios nos hace, la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna tenemos que ser obedientes, incluso en el amor, como lo ha sido el Cordero, hasta el extremo, que por amor y obediencia se ofreció a sí mismo, sin temor de la muerte. En cambio, aquel que sigue al demonio, aquel que odia como Herodes, obtendrá la muerte eterna. De ninguna manera la vida, sino la muerte eterna cuando Dios lo llame a cuentas. La muerte en este cuerpo y en este mundo, lo único que significa es la entrada a ese momento especialísimo de la presencia de Dios, de nuestra forma de vivir mientras vamos de camino, es decir, mientras vamos en esta vida, será como se nos juzgue. No olvidemos aquellas palabras hermosas del Señor que nos recuerdan a San Juan de la Cruz en cuanto a que se nos va a juzgar en el amor. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, forastero me recibiste en casa, enfermo y fuiste a atenderme, preso y fuiste a visitarme. Cumplamos los mandamientos, pero sobre todo esforcémonos por ser buenos. Dios les bendiga, hermanos.